Hemos estado teniendo un mercado de locura estas últimas semanas y es que cada vez que alguien dice que tocamos fondo, el mercado nos vuelve a sorprender y vuelve a caer más bajo. Ahora, lo que ha estado sucediendo en estos días son los reportes trimestrales del tercer trimestre y apenas estamos comenzando y estamos viendo noticias mixtas, en su mayoría positivas, para la catástrofe que tantos esperaban. Sí, efectivamente se esperaba una decepción enorme en ingresos y en utilidades este trimestre, tanto que los analistas continuamente estuvieron bajando sus expectativas. Gente como Michael Burry dijo que ya habíamos caído en base a evaluación, pero que faltaba caer en base a utilidad por acción de cada empresa. Sí, hubo ya compresión de múltiplos, pero lo que faltaba era que también las utilidades de las empresas cayeran, como en una recesión, en la cual pues al parecer estamos en estos momentos. O lo que dice Jamie Dimon, en estos momentos estamos viendo lo último de la salud financiera de los consumidores en los Estados Unidos, porque de aquí a los próximos 6 a 9 meses veremos el inicio de una verdadera recesión. Y de eso voy a hablar un poco más adelante. Entonces hay varias cosas, varios temas los cuales abordar en este video, como por ejemplo los resultados de Netflix, los comentarios de JP Morgan. Quiero mencionar brevemente a Intel y también acerca de los reportes que llevamos hasta ahora. Comenzando porque no estamos decepcionando y no estamos viendo los casos tan pesimistas que Michael Burry esperaba. No estamos viendo que las utilidades por acción de las empresas estén cayendo tanto como se esperaba. De hecho, en los bancos han sido un buen indicador históricamente acerca de cómo es que se está desempeñando la economía y les gusta usualmente predecir qué es lo que va a suceder, porque los bancos, en base a eso, a lo que creen que va a suceder, es en base a cómo reducen la cantidad de créditos, aumentan la aversión al riesgo o la disminuyen, porque el banco lo que quiere es estar estable para cualquier escenario económico y tiene que tener expectativas futuras constantes. Por eso tienen tantos analistas que fallan muchas y la mayoría de sus expectativas, pero tienen tantos analistas dando excusas al mercado de por qué es que están actuando de la manera en la que están actuando. Ahora, ¿qué vemos? Bueno, Bank of America, por ejemplo, y JP Morgan, que son dos de los bancos más grandes e importantes, los mencionábamos en el video de ayer, tuvieron resultados relativamente mixtos, pero superaron expectativas. Entonces, al superar expectativas, aunque los resultados no fueran los mejores, estamos viendo positivismo de parte del mercado y a las acciones subir. Y eso es lo importante, que las empresas superen expectativas de los analistas, que otra vez han estado bajando bastante porque los analistas también están mucho más pesimistas de lo que habían estado anteriormente. ¿Y qué vemos? Las pérdidas o los fallos en expectativas fueron por provisiones de pérdidas de los bancos. Algunos de los bancos que no cumplieron con expectativas fue porque las provisiones de pérdidas que ellos esperan tener de los préstamos que están dando actualmente fueron más altas de las esperadas, así como Bank of America realizó provisiones más elevadas de lo que el mercado esperaba de las pérdidas que iba a obtener. Pero aún así, ambos bancos sumamente saludables. Por parte de los chips que estamos viendo, bueno, AMD falla catastróficamente y las acciones de AMD caen fuertemente. Pero en realidad no fallaron tan catastróficamente. Los márgenes de utilidad siguen estando en el 50%, aunque no son el 54% anterior. Vemos que lo único que falló fuertemente fue el sector de personal computers o de computadoras personales. Sí, las personas probablemente no están yendo a comprar laptops nuevas, no están yendo a comprar un iPad nuevo en estos momentos, porque ya lo habían comprado los años anteriores, porque 2020 y 2021 fueron años donde las personas estuvieron comprando y renovando sus equipos de computación. Eso lo hemos visto, lo llevamos viendo los últimos trimestres. Pero los otros sectores, el sector de la nube, el sector de inteligencia artificial, los demás sectores, el sector de trabajo, prácticamente todos están dentro de expectativas o muy cercanos a expectativas. Entonces, aún en una acción que cayó tanto como lo es AMD después de su reporte preliminar, vemos que la información no es tan negativa y que aunque sí falló en $1,000 millones, en lugar de ganar 6.4, ganó 5.4 mil millones de dólares, que es algo abismal, pues es entendible porque es específicamente por el sector de personal computers, en el cual inclusive los márgenes ni siquiera son tan buenos, por lo cual no es tan negativo para las acciones y para la empresa en el mediano plazo. Pero en el corto plazo obviamente es bastante pesimista para las acciones y lo vimos reflejado. Pero también vemos Taiwan Semiconductors, venció expectativas. Las acciones de Taiwan Semiconductors, otra de los chips, subió bastante, y si no es que es la empresa más importante de chips en todo el mundo. Podemos pasar a hablar un poco más acerca de estos reportes como los de la tecnología. Exactamente, el día de hoy empezaron los reportes de las empresas tecnológicas con Netflix, una de las empresas
que más importan en el mercado, aunque en mi opinión no es un indicador de muchas cosas. La utilizan los analistas para cambiar expectativas acerca de las empresas como Google, como Meta, como Amazon, aunque en mi opinión no tienen mucho que ver, y los resultados de Netflix, inclusive para mi opinión, son distintos y no tienen un impacto directo por sobre los resultados de empresas similares como HBO o como Disney. Sí, aunque a Netflix no le vaya bien o no le ha ido bien en los últimos 2 trimestres, a Disney le fue bastante bien y tuvo crecimiento por encima de expectativas. HBO falló el último reporte de expectativas, pero antes de eso había estado superando expectativas. Entonces, independientemente de lo que le pase a Netflix, en mi opinión es algo sumamente sectorizado y específico de esa empresa, y no nos habla de los resultados de toda una industria. Ahora que van a tener los anuncios o que se asocian con Microsoft para presentar anuncios en Netflix en la gama más baja que la van a desplegar este noviembre, sí, cambia totalmente, y ahora las personas van a poder decir que dependiendo de eso, pues vamos a poder ver impacto por sobre ingresos de Microsoft, o vamos a poder pensar en impacto por sobre el negocio de anuncios que tiene Meta, o el impacto por sobre el negocio de anuncios que tiene Alphabet, pero en mi opinión no tiene relevancia y no van muy de la mano. Pero ¿qué pasa y por qué es tan importante? Bueno, Netflix, si no lo recuerdan, este año comenzó tumbando el mercado. Fue uno de los detonadores del colapso del mercado, que empezó con una catástrofe en sus resultados, que perdió suscriptores cuando se esperaba que ganara suscriptores. Y fue ahí donde comenzaron los planes de reestructuración de Netflix, que otra vez en el segundo trimestre volvieron a fallar expectativas y volvieron a caer las acciones y volvieron a tumbar el mercado. Pero sí, fue Netflix la que a inicios de año comenzó tumbando fuertemente al mercado. El mercado sobrereaccionó, tumbó las acciones de Netflix alrededor de 20%, y el mercado ese día cayó más de 3%, al menos el Nasdaq lo hizo. Entonces vemos que sí, es bastante importante, y esta empresa efectivamente puede tirar al Nasdaq en un 3% en un día solamente por sus resultados, que probablemente no tengan nada que ver con las otras empresas. Pero ¿qué vemos y por qué es que fueron resultados positivos? Brevemente, Netflix tuvo un incremento en usuarios de 2.4 millones de usuarios, a comparación de un incremento que esperaban de 1 millón de usuarios. Entonces, más del doble en incremento, 2.4 millones de usuarios, es algo bastante positivo. ¿Y qué era lo que empezaba siendo negativo este año? Bueno, que Netflix pensaba que iban a desacelerar el crecimiento, y los analistas también lo hacían, sino ser hasta llegar a los 500 millones de usuarios en el mundo. Pero empezaron a caer usuarios en los 220 millones de usuarios. Por lo cual, ese techo de 500 millones de usuarios que se veía para todas las empresas de streaming, como Disney, como HBO, como Netflix, estaba visto en los 500 millones de usuarios mundiales o globales. Pero nos dimos cuenta que el techo o el tope puede ser que esté en el rango de los 220, 240 millones de usuarios, y que vaya a crecer paulatinamente, que vaya a ser un crecimiento más lento. Entonces ahí empezó el problema de este año. Pero ya comienzan a tener otra vez crecimiento y cambian expectativas. Esperan que vayan a tener otros 4 millones de usuarios más en su plataforma para finales de este año. Entonces 2.4 en estos momentos más 4 millones de usuarios permite a Netflix decir que esperan un crecimiento en ingresos de 9% este año, considerando a las monedas o al tipo de cambio como constante. Porque considerando el impacto negativo que tiene el Forex, ya que recordemos, muchos ingresos de Netflix provienen de los mercados internacionales, los ingresos de Netflix van a terminar creciendo en aproximadamente 1% este año, pero por el decrecimiento o por las pérdidas que están teniendo por la apreciación del dólar y pues por la depreciación de las otras monedas a comparación del dólar. Entonces Netflix otra vez retoma crecimiento, no solo en ingresos sino también en usuarios, y no había perdido su crecimiento en ingresos. Entonces una empresa que demuestra estar siendo sólida inclusive en este escenario tan complicado en el cual estamos en una recesión técnica en estos momentos y se espera que las cosas puedan seguir empeorando. Pero si dentro de ya el inicio de todo esto, de esta caída de utilidades y todo, Netflix ya está teniendo algo de crecimiento, aunque es mínimo, pues estamos viendo, lo que podemos ver es que el mercado ya no está tan preocupado, y por eso las acciones suben 13%, y de cotizar en los $240 subió a estar en los $274. Que sí, en mi opinión, Netflix es una empresa sumamente volátil que para mi parecer está a precios de alrededor su valor intrínseco. Lo complicado es que cuando tú estás invirtiendo en Netflix, como no está diversificado el negocio, pues estás invirtiendo en la capacidad que tienen para generar contenido de valor. Mientras sigan creando contenido atractivo, entretenido, divertido, que la gente quiera regresar a su plataforma a ver, Netflix a estos precios, en mi opinión, está dentro de su valor intrínseco y relativamente a buen precio, una oportunidad para el futuro.
pero todo depende de su capacidad para crear contenido. Por eso, si tú no sabes analizar el tipo de contenido que tienen o la capacidad de generación de contenido que tiene una empresa, pues probablemente es mejor que inviertas en otro sector, porque si este sector, esta industria, depende de la calidad del contenido que puedan crear. Y por eso es que se ha estado teniendo tanto positivismo por sobre HBO, porque han estado creando bastante buen contenido, y por sobre Prime, que es de Amazon, o Prime Video, que es de Amazon, porque también Prime ha estado invirtiendo bastante y creando relativamente buen contenido a comparación de los competidores. Y para poder terminar de la mención de los resultados de Netflix, que fueron tan positivos y que probablemente sean una de las razones por las cuales el mercado pueda continuar subiendo, podemos ver que tuvo ingresos que crecieron un 6% año con año, tuvieron 7.9 mil millones de dólares en ingresos a comparación de los 7.8 mil millones de dólares que se esperaban. Tuvieron utilidades por acción de 3.10 dólares a comparación de los 2.13 dólares que se esperaban. Entonces vencieron seriamente. Además de eso, tuvieron free cash flow positivo. El trimestre pasado nos mencionaban que ya no iban a volver a tener free cash flow negativo, o que ellos esperaban no volver a tener flujos de efectivo negativos. Ellos esperan de ahora en adelante tener flujos de efectivo positivos. Y lo hacen con creces. En esta ocasión tuvieron aproximadamente 470 millones de dólares de flujo de efectivo, lo cual está sirviendo para que estén reduciendo deuda, que la deuda es algo que preocupaba sobre Netflix. Entonces están reduciendo deuda, aumentando la cantidad de ingresos o el flujo de efectivo, y están creciendo en utilidades también. Es algo bastante positivo. Varias cosas que se están juntando para Netflix para que puedan seguirse desarrollando y para que el mercado las pueda ver con otros ojos, lo que permite este salto de 13% en las acciones el día de hoy. Ahora, el margen operativo también mejora, 19% a comparación del 16%. Bastantes cosas positivas, aunque no vemos crecimiento de doble dígito y no se ve que esté cerca el crecimiento de doble dígito para Netflix en estos próximos trimestres. Están en el lado correcto y están encaminados a mejorar, lo cual a mí me permite estar bastante positivo y tener una buena perspectiva acerca de esta empresa en la evaluación actual. Que regrese a los 600 dólares anteriores que llegó a estar, eso es algo completamente distinto y algo mucho más complicado de lo que parece. Porque sí, no solamente es que aumente el múltiplo que cotiza, en este mercado no va a retornar a esos 600 dólares, porque lo que se esperaba era que el techo de Netflix estuviera en los 500 millones de usuarios, o que ahí comenzara a desacelerar el crecimiento, cuando en realidad comenzó a desacelerar en los 220 millones de usuarios. Entonces, para las personas que tenían expectativas de que Netflix subiera de los 800 dólares, pues voltea a ver tu expectativa de usuarios que crees que pueden tener y de usuarios que crees que se van a inscribir, y también de la rentabilidad que crees que va a tener el segmento de anuncios dentro de su plataforma, que van a cobrar $6.99 por este segmento de anuncios. Entonces, inversionistas, su decisión, su opinión. Mi opinión es que Netflix tiene un camino bastante importante por delante y que su crecimiento debe de estar más por el lado del 10% anual que del lado que otros esperaban del 15% anual, o del lado pesimista que pensaban que ya iba a comenzar a decrecer y que iba a tener días muchísimo más complicados a futuro. Pero sí, Netflix ya no es esa empresa de crecimiento rápido, es una empresa que está demostrando ser de crecimiento moderado. ¿Y qué podemos hablar de JP Morgan? Pues bueno, JP Morgan, lo que estaba mencionando, lo que menciona Jamie Dimon y sus analistas, es que va a llegar la recesión dentro de 6 a 9 meses. Yo ya había mencionado esto en un video anterior. Me preguntaron que cuál es el razonamiento que dan. Parte del razonamiento que dan, que quiero compartir en este video, es que prácticamente los niveles de ahorro, que yo ya lo había mencionado anteriormente, están rondando el 3%, lo cual es menos de la mitad de lo que era en 2019 y menos de la mitad del promedio de los últimos 10 años. Entonces los ahorros están en niveles, podríamos llamarlo, mínimos de la última década. Y mientras tanto, el gasto de los consumidores en Estados Unidos está aumentando, continúa aumentando. De continuar esta misma tendencia, estaríamos hablando de que los consumidores en Estados Unidos habrían perdido o habrían terminado todos sus ahorros que estuvieron generando estos últimos 2 años. Entonces, el consumidor promedio, sin nada de ahorros, causaría la recesión, ya que no podrían mantener ni sustentar los niveles de gasto actuales. Dejando de hablar de crecimiento en gasto, simplemente mantener el gasto sería prácticamente imposible. Entonces, lo que nos dice JP Morgan, lo que nos dice Jamie Dimon, el director, y sus analistas, es que la recesión va a llegar porque los consumidores o se van a dar cuenta de que se están consumiendo sus ahorros y van a dejar de consumir a los ritmos que estaban consumiendo anteriormente y ser más conscientes a aumentar el nivel de ahorro, no solo al 3% ni al 7%, que es lo histórico, sino un poco por encima, por el tema en el que estamos y por la complicación económica en la que se encuentra el mundo con todo e inflación. Y de esto no suceder, pues simplemente el desarrollo natural de la economía va a hacer que las personas dejen de gastar porque se consumieron sus ahorros.
Entonces la recesión llega o por la conciencia de las personas y esto va a bajar la inflación, o porque las personas ya no tienen ahorros y ya no pueden consumir, lo cual también va a bajar la inflación, lo cual va a permitir que otra vez el gobierno o la Fed en los Estados Unidos vuelva a tener otra política económica, otra política monetaria en la cual vuelven a imprimir dinero, vuelven a emitir más dinero para el mercado, dan otra vez esta liquidez, bajan las tasas de interés y vuelve otra vez el ciclo positivo económico. Por ahora las cosas no pintan tan bien de acuerdo a la perspectiva que nos dan estos bancos y espero que con esto, que con estos comentarios podamos entender un poco más o puedan entender un poco más la perspectiva que presenta JP Morgan, que es muy distinta a la que presenta por ejemplo Bank of America, que dicen que pues la recesión no va a llegar o no va a ser una recesión fuerte porque el consumidor está saludable y aún y cuando están ahorrando menos dinero, el ritmo en el que están gastando se está desacelerando. Entonces va a llegar un equilibrio, va a llegar a haber un equilibrio en el cual el consumidor ya no está gastando a ritmos más elevados, pero mantiene el gasto a un nivel saludable, lo cual permite que la economía vuelva a recuperarse o vuelva a tomar su rumbo sin necesidad de un colapso financiero. Entonces están esas dos posturas, hay distintas opiniones y el tema va a ser que ambas empresas van a cambiar de opinión de acuerdo a la información que se vaya publicando. Hasta ahora estas son las perspectivas, estas son las opiniones que existen, pero van cambiando con el tiempo y puede no pasar ninguna de las dos, puede ser un escenario completamente distinto al que plantean. Simplemente es interesante y importante ir escuchando opiniones y entender por dónde es que pueden venir estas fracturas económicas. Y ahora para terminar el video quiero mencionar el tema de Intel, y es que los últimos 5 años las acciones de Intel han perdido un 36% en valor. Si hubieras invertido este último año, hubieras perdido alrededor de 50% en valor. Y las acciones desde el año pasado se menciona que están sumamente baratas porque cotizan a un PER por debajo de 10. Actualmente tienen un PER de alrededor de 5, tienen un PER futuro de alrededor de 9, han estado repagando deuda, han estado recomprando acciones, han estado asociándose con el gobierno para poder llevar a cabo nuevas iniciativas, nueva inversión dentro de Estados Unidos y producir chips dentro de Estados Unidos. Tienen un dividend yield bastante atractivo, están repartiendo dividendos de manera bastante interesante, hay flujo de efectivo. Entonces la empresa pues está bien en general. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué es que invertir en valor o invertir en algo no solamente habla de la evaluación? ¿Y por qué es que la evaluación no es lo más importante si estás invirtiendo a largo plazo? Si estás invirtiendo a largo plazo, lo más importante es el moat y la capacidad que tendrá la empresa de generar flujos de efectivo positivos y seguir creciendo. Sí, más del lado de lo que dice Charlie Munger o más del lado de lo que dice Peter Lynch, que yo tanto he mencionado en este canal. Y es por eso que quiero mencionar a Intel. Intel invirtió en una empresa que se llama Mobileye, que es una empresa que genera o que está trabajando en vehículos autónomos, en desarrollar la tecnología para el manejo autónomo. Y esta empresa la adquirió a una evaluación de 15.3 mil millones de dólares. Entonces pensaríamos, oye, pues están invirtiendo, están diversificando su negocio en una empresa que ya tiene muchos desarrollos, está compitiendo contra las gigantes como Nvidia, como Tesla, como Google, y está haciendo lo correcto. Pero ¿a qué precio? Sí, porque la evaluación importa para las cosas que la empresa está haciendo. Pero para los inversionistas no solamente importa la diversificación de ingresos que trate de generar la empresa, sino el flujo de efectivo asegurado que genera la empresa. El flujo de efectivo que continúa incrementando con el tiempo. Eso es lo importante. ¿Qué estamos comprando? En los flujos de efectivo futuros de una empresa a la evaluación actual. Pero de nada nos sirve comprar algo sumamente barato si lo que van a hacer es destruir valor. ¿Y por qué digo que destruir valor? Pues bueno, porque van a sacar esta empresa, una parte de esta empresa, de Mobileye, que compraron en 2017, sí, la van a sacar a finales del 2022 o a principios del 2023 en aproximadamente 16 mil millones de dólares. Compraron una empresa hace más de 5 años en 15.3 mil millones de dólares y la van a sacar en bolsa hoy aproximadamente a 16 mil millones de dólares. ¿Dónde está la generación de valor? ¿Dónde está la generación de flujo de efectivo con el flujo de efectivo que habían generado anteriormente? Lo que hicieron fue prácticamente destruir valor. Y si no entienden por qué, si dicen, oye, se mantuvo al mismo precio, pues simplemente piensen, ¿qué hubiera pasado si esa empresa, en lugar de endeudarse más, de pagar intereses con deuda para comprar esta empresa, hubiesen invertido 10 mil millones de dólares en cualquier otro instrumento, inclusive pues de renta fija? Probablemente hubieran recibido un poco más de lo que están perdiendo actualmente por el tema inflacionario, por lo que perdieron en pago de deuda
y no generaron absolutamente nada de valor con esa empresa porque la hubieran podido adquirir en estos momentos si la empresa todavía fuera de otra persona, si la empresa fuera pública o privada, la podrían adquirir en estos momentos a la evaluación a la cual ellos la están ofreciendo. Entonces, destruyeron valor con una compra de 15.3 mil millones de dólares. Y esta emisión que están haciendo, esta IPO, porque la están sacando a la bolsa de manera independiente, lo que están haciendo es recaudar capital para invertir dentro de Mobileye, para repagar deuda de parte de Intel. Quieren repagarle deuda a Intel porque Intel es la empresa que es dueña de Mobileye, pero ellos le prestaron dinero a Mobileye porque funciona de manera independiente. Entonces lo que van a hacer es repagarse la deuda a Intel para que Intel pueda repagar deuda y a final de cuentas pues que Mobileye pueda recaudar capital e invertir capital externo, no necesariamente el que está generando o el que se espera que genere Intel. Y lo que pasa o lo que sucede es que vemos que Intel lo hace de una manera algo desesperada, porque el año pasado la evaluación esperada para Mobileye era de 50 mil millones de dólares. Este año, a inicios o en diciembre del año pasado, reajustaron y dijeron que la evaluación estaba más cercana a los 30 mil millones de dólares. Que ojo, si Intel hubiese sacado a la bolsa a esos 50 mil millones de dólares o esos 30 mil millones de dólares en diciembre a Mobileye, estaríamos hablando de que Intel hubiera invertido y duplicado el valor del dinero que invirtieron en aproximadamente 5 años, lo cual está sumamente bien, es un retorno de aproximadamente 15% anual, que es algo positivo para todos los inversionistas. Y en lo que notamos o lo que estamos viendo es que no están sacando esta empresa para generar valor, sino para no destruir más valor, sino para no seguir invirtiendo dinero de ellos en esta empresa y poder invertir dinero externo, para poder seguir desarrollando esta empresa. Y sí, si a futuro a esta empresa le va bien y llega a tener una evaluación de 30 mil millones de dólares o 50 mil millones de dólares, pues Intel seguirá teniendo una parte de las acciones, siguen siendo dueños mayoritarios de los derechos de voto. Entonces Intel va a tener una empresa o va a ser dueño de una empresa que vale mucho más. Esto va a impactar directamente por sobre las acciones de Intel. Pero mi perspectiva y de lo que quiero mencionarles es que no porque estés comprando algo que está barato, que actualmente Intel tiene sus acciones en 25 dólares por acción y una capitalización de mercado de 106 mil millones de dólares. Entonces no porque Intel se vea barata o que los números de Intel se vean baratos, quiere decir que están haciendo un buen trabajo con el efectivo que están generando. No quiere decir que estén haciendo un buen trabajo en la inversión de capital para poder generar más capital a futuro, ya que ya vemos que una de sus inversiones más grandes y una de sus apuestas más grandes no estuvo funcionando o no ha estado funcionando. Que el valor se destruyó, sí. Hubo valor que se destruyó, aunque aproximadamente esté a lo mismo, la evaluación sea la misma. En ese tiempo lo que se hubiera podido hacer con ese dinero en otras oportunidades hubiese sido enorme. 5 años es bastante tiempo. Y con eso es justamente con lo que quiero concluir este video. Que sí, Intel puede ser una oportunidad a futuro, no estoy descartando eso. Lo que digo es que cuando estés invirtiendo en una empresa, no inviertas únicamente por su evaluación actual, porque se ve barata el día de hoy, pero invierte por su capacidad de generación de flujos de efectivos futuros y por la capacidad que tiene esa empresa para reinvertir esos flujos de efectivos futuros en su negocio o en los negocios adyacentes. ¿Por qué? Porque si estás invirtiendo capital en apuestas distintas y enormes cantidades de capital en apuestas distintas y no te funcionan, estás destruyendo valor. Pero si con ese capital puedes reinvertirlo dentro de tu negocio o en negocios similares que tienes dentro de tu empresa y puedes generar más capital de eso, tienes una máquina de interés compuesto, tienes una máquina de generar valor, no de destruirlo. Entonces queremos que si vamos a invertir en los próximos 5 o 10 años, generar muchísimo valor y no vernos en estas situaciones en que una gran parte del capital de Intel no se apreció en prácticamente nada. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos en la próxima, hasta luego.